¿Qué tal, mis estimados amigos? Sean bienvenidos a LC Media en el canal de Connie de Pérez. El canal Connie de Pérez lleva ese nombre porque es como un tributo a mi esposa, que siempre ha estado apoyándonos a lo largo de la vida que hemos vivido con ella. Yo creo que ya más de 45 años de estar en el aire sin caernos. Así es que por eso el canal lleva ese nombre, Connie de Pérez. Hoy tenemos a Salvador Abarca, locutor, periodista salvadoreño, con quien vamos a conversar sobre diferentes tópicos. Salvador, gracias por aceptar la invitación para venir a conversar conmigo a través del show de Leo Ramírez. Cuéntanos, ¿quién es Salvador Abarca para que la gente conozca más de ti? Bueno, muchísimas gracias, Leo. Antes que nada, quiero agradecerte la invitación y la oportunidad. Me siento muy honrado y me siento muy pequeñito, realmente comparado a tu tremenda trayectoria, ¿verdad? En su momento, pues, haré un pequeño reconocimiento a tu persona como una persona que me ayudó a eh, incursionar esta área de las comunicaciones. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Bueno, Salvador Abarca nace un 13 de agosto de 1966. Estamos ya por cumplir 59 años. Eh, Prácticamente llega a un humilde hogar en el barrio San Jacinto de la capital. Mi padre, una persona muy amorosa, muy responsable, proveedor de oficio zapatero, y mi madre, obrera de una fábrica por más de 33 años. Estudié prácticamente en el sector público, en escuelas. Mi bachillerato lo inicié en el Instituto Nacional Francisco Menéndez y lo concluí en el Alberto Masferrer. De ahí, pues prácticamente siendo miembro de una iglesia, pues me voy como misionero de esa iglesia y a mi regreso, pues se despierta la curiosidad y el interés por meterme en el área de las comunicaciones. Actualmente divorciado, tengo 3 hijos, dos varones y una nena, ¿verdad? Ya todos profesionales, dos de ellos ya prácticamente casados, ya soy abuelo también, así es que aquí estamos. Vamos a conversar con mucho gusto, Leo. Bienvenido al club, a Salvador, al club de los abuelos. Llevo ya 4 nietos ahora y Wow. es ver el crecimiento de ese árbol donde muchas ramas están naciendo, ¿no? Y es Claro. un buen feeling, definitivamente. Salvador, recientemente se ha celebrado el Día del Periodista en El Salvador. Cuéntanos cómo nace ese deseo de querer ingresar a ese excelente campo como son las comunicaciones. Bueno, quizás quisiera iniciar comentando como algo de conocimiento por qué se celebra el Día del Periodista Salvadoreño, un 31 de julio aquí en El Salvador. Esta fecha conmemora, Leo, la publicación del primer periódico salvadoreño que se llamaba el Seminario Político Mercantil de San Salvador, allá por 1824. Esto fue un esfuerzo del presbítero y doctor José Matías Delgado. No fue sino hasta en mayo de 1969, recuerdo, sí, el Congreso salvadoreño, por decreto legislativo, establece que cada 31 de julio, que fue la fecha cuando se publica esta primera emisión de este periódico, se nombre como un día para poder reconocer la importancia del periodismo y la labor de los periodistas dentro de la sociedad salvadoreña. Eso podría decirte como un marco histórico del por qué celebramos el 31 de julio, el Día del Periodista. ¿Cómo inicias en los medios de comunicación, Salvador? ¿Tenías esa inquietud por la radio? ¿Tenías inquietud por un medio impreso, la televisión? ¿Qué es lo que te atraía? Bueno, ¿cómo iniciamos?
primero quizás reconocer y agradecer a Dios la oportunidad, Leo, de haberme formado en esta profesión que iniciamos a finales de los 80, que fue la época que yo te conocí. Tú sabes, en tiempos difíciles de conflicto, vivimos una guerra civil, una sociedad polarizada, convulsionada por la llamada Guerra Fría, que sangró también a nuestro país, El Salvador. Tuvimos más de 75,000 muertos y unos 15,000 desaparecidos. Para finales de los 80 no había muchos medios de comunicación como radios y televisión, no habían muchos espacios noticieros y por ende no habían muchos periodistas que informaran realmente lo que estaba sucediendo. Nacen nuevos medios de comunicación, el tiempo del conflicto armado permite esa coyuntura, abrir la posibilidad de crear nuevos medios de comunicación y por ende contratar nuevos comunicadores. La mayoría de nosotros, de mi época, lo hicimos de forma empírica y fuimos contratados para trabajar en periódicos, radio y televisión. Aquí se da otro fenómeno que comentamos y es que el conflicto también generó la creación la creación de nuevas carreras y otras reforzaron las carreras de periodismo y comunicaciones dentro de las universidades. El estudio de educación superior abrió la posibilidad de que eh, ante la demanda de medios de comunicación, pues se necesitaba una nueva generación de profesionales en esta área y muchos de ellos pues resultaron heridos, otros ofrendaron sus vidas en el cumplimiento de su deber como comunicadores. Y allí, Salvador, debo de agregar que la nueva generación de periodistas, la mayoría al inicio del conflicto éramos estudiantes de la carrera de periodismo de la Universidad de El Ujú. Salvador y iniciábamos nuestra participación en los medios de comunicación. Tuvimos la ventaja de poder observar a periodistas extranjeros, corresponsales extranjeros, sobre todo en televisión, que nos dieron una muy buena escuela en cuanto a hacer periodismo balanceado, ese periodismo que cuesta y que ahora mismo ha cambiado, pero en aquellos tiempos era el periodismo que debimos hacer en un conflicto armado en Salvador. Sí, allí es dentro, aquí menciono ya la trayectoria que fue tu pregunta, los lugares en que he trabajado. De igual, quiero aprovechar este espacio, quizás yo nunca tuve la oportunidad de decírtelo. Yo te conocí a ti y a Connie ahí por 1986 y cuando yo te conocí, eh, generaste una gran impresión en mi persona. El escucharte hablar, la forma de expresarte, de comunicarte. Todo eso me dio inspiración al conocerte, eh, tu voz, tu forma de expresarte, tu forma de comunicarte. Entonces, allí pues sirve de inspiración para poder yo iniciar en esto. En 1900, eso fue como 1986, me despertó esa curiosidad. Me reencuentro contigo en 1988 en Radio El Salvador, tal vez tú te recuerdas, ahí estaba Raúl Beltrán Bonilla, estaba Armando Segovia, Edwin Góngora, con quien inmediatamente hicimos una buena química de amistad, muy jóvenes, estamos hablando, tenía yo aproximadamente unos 22 años, y me sorprendió también la tremenda voz de don Pablo Riasco, creo que se llamaba él, Pablo porque ya, Riasco, sí, 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 sí. sí, con quien después tuvimos la oportunidad también de trabajar en Cadena Cuscatlán. Eh, Hicimos prácticas también en AM 97, que es donde también tú estuviste, Sí, eh, sí. Radio El Salvador, Cadena Sonora, donde llego después de estar en la sala de redacción,
ser jefe de prensa, me voy a Cadena Central, donde conozco a este señor, apellido Salgado, creo, tremenda voz también. Voy a Cadena Cuscatlán en el área de prensa, ahí nos volvemos a reencontrar, ya un poquito yo. Sí, ahí nos reencontramos y también nos encontramos brevemente en el noticiero de Canal 6. Yo estaba como, era como el editor cuando los reporteros querían tener una idea acerca de cómo cubrir la nota, ellos venían y ahí fue donde nos encontramos de nuevo, Salvador. Para mí esa instancia fue muy breve, aproximadamente diría yo unos 3 meses, porque luego ya Sí. tuve que salir para Canadá. Yo recuerdo que me reencontré de esas veces en KL también. En KL estabas, Ujú. ¿verdad? Y estaba don Luis Alonso Rosales como director. Me voy al noticiero de Canal 6, tú recordarás, acaban de emigrar periodistas como Alberto Barrera, Joel Burgos, José Ramírez, y entramos una nueva generación también de periodistas que nos estábamos formando, entre ellos Nancy Perla, Fernando Aragón, Alejandro Cubillas y Walter Hernández, quien venía de redacción de Radio YSU como jefe de prensa del noticiero, a quien igual pues agradezco y reconozco su ayuda y su apoyo en mi formación, pues, como periodista. Después me contratan en Canal 12 y fuimos parte del equipo de Noticiero al Día, Alfredo Villarreal, Tony Mineros, Marco Antonio Guevara y por supuesto, pues ahí estaba Mauricio Funes, ya como parte de otra generación de periodistas. En los años 90, Leo, inicio mi carrera como licenciado en comunicaciones en la UCA, en periodismo, perdón, porque la UCA tenía licenciatura en periodismo. Pero resulta que los horarios, después que me cuesta ingresar, eh, pasando el examen famoso de la UCA, que a todo mundo bateaba, logro quedar y cuando llego a inscribir materias me doy cuenta que todas chocaban con mis horarios de ya de mi trabajo, porque ya trabajaba. Entonces me paso para la Universidad Tecnológica, que me ubica en el centro de San Salvador y que me permite mucho más trabajar y estudiar al mismo tiempo desde tempranas horas y recuerdo que tomaba mis clases a las 5:30, 6 de la mañana, de ahí salía corriendo al trabajo, a la salida de las 4, de ahí me iba de regreso a la universidad hasta en la noche y para ese entonces pues vivía en Soyapango y era un poco difícil trasladarnos ahí en esos microbuses de este sector populoso, ¿verdad? Sí, definitivamente, Salvador, recuerdo lo complicado que es ejercer la profesión de periodista y al mismo tiempo ser un estudiante de la carrera, porque en periodismo tienes una hora de entrada, pero no tienes una hora de salida. Así es. Entonces, Ujú. ese tiempo choca con el tiempo de estudios en la universidad y es complicado. Muchos nos quedamos a la mitad de la carrera por justamente eso, falta de tiempo. Y también por la familia, fíjate, ya tenía yo mi primer hijo y recuerdo de que mi esposa me decía para ese entonces, pues que no me miraba, ¿no? Yo muy emocionado, porque ¿quién quiere trabajar el domingo? Yo, ¿quién quiere un feriado? Yo, porque queríamos estar ahí, ¿no? Pero Exacto, eso era un sacrificio y yo no dudo, pues, que igual en su momento, pues, tú sacrificaste mucho, este, tu familia por estar en el medio. claro. Entonces, renuncio prácticamente del Canal 12 y me contratan en la unidad de prensa del Ministerio de Obras Públicas. Empiezo a hacer el periodismo de gobierno, que era una experiencia nueva para mí, estar en una cancha definida, que era el gobierno. De ahí llego a ser el encargado de prensa, sin mucha experiencia y muy joven, en el Ministerio de Obras Públicas, y de ahí me jalan a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia como colaborador de prensa. Allí, pues Dios me permite abrirme otra área que es la de ser maestro de ceremonias.
y empiezo a ser maestro de ceremonias de mi mentora, que es doña Ida Mancilla, con su reconocible voz, ¿verdad? Entonces empezamos a ser los dos maestros de ceremonias del presidente Armando Calderón Sol, que fue una bonita experiencia. Después de eso, me voy a una agencia de publicidad que manejaba la comunicación política y empezamos a producir el programa Orgullosamente Salvadoreño para los canales hispanos que están afiliados a la cadena Telemundo. Una experiencia muy bonita. Viajábamos por todo el país, un programa que lo que buscaba era mejorar la imagen de El Salvador y proyectarlo a todos los compatriotas residentes en el exterior. Y visitábamos con las secciones los pueblos del alma, ¿verdad? Descubriendo lo pintoresco, las artesanías, su patrimonio, su arquitectura y los destinos turísticos que les dimos el nombre de rincones mágicos, como tienen muchos países. Nuestro país tiene hermosos lugares que nosotros visitamos. De ahí doy un salto al Congreso, donde me separo un poco del periodismo y llego a ser el primer maestro de ceremonia, ya con experiencia manejando lo que es el ceremonial y protocolo, y llego a ser el primer maestro de ceremonias de la Asamblea Legislativa por 17 años. Entonces ahí siento pues que me formó en otra área y me piden pues que ya con un poco más de experiencia como subdirector de la radio legislativa, creamos la radio primero en línea y después nos fuimos con la frecuencia FM y empezamos a trabajar como productor, como subdirector y fue una experiencia en la cual considero pues aprendí muchísimo en el área de las comunicaciones. Ahí estoy cerrando prácticamente. Larga trayectoria, Salvador. Estamos conversando con Salvador Abarca, periodista salvadoreño, con quien estamos abordando diferentes tópicos. El siguiente es Salvador, durante el conflicto armado, prácticamente fuimos reporteros, estábamos informando desde los lugares donde se producía la noticia a través de los medios de comunicación a la ciudadanía. Después de ese periodo viene la finalización del conflicto y ya muchos dejamos de ser reporteros y nos convertimos en analistas. ¿Cuál ha sido la evolución desde ese momento, Salvador, hasta la actualidad, donde ya muchos periodistas se han vuelto activistas, ideológicamente hablando, se han identificado con la ideología de los medios de comunicación para los cuales ellos trabajan? Y siento en lo particular que han dejado esa línea de en medio que caracteriza al periodista, que siempre tiene que entregar ya sea un análisis, una opinión o una información de manera balanceada. Bueno, es interesante tu pregunta porque realmente de esto podríamos hablar en un programa. Hay muchísimo de qué realmente hablar y analizar. Cuando se termina el conflicto armado, como tú muy bien lo acabas de explicar, hay una evolución. Vivíamos un periodismo informativo donde informábamos los combates, las muertes, los sucesos bélicos que se daban y ahí andábamos arriesgándonos para poder obtener esa información. Entonces, el periodismo pasa de la guerra a la paz y de informar a un periodismo investigativo. ¿Por qué investigativo? Porque el periodismo se vuelve un observador, un verificador en el cumplimiento de los acuerdos de paz que fueron suscritos entre ambas partes. Entonces, tanto el gobierno tenía compromiso como la desmovilización de los batallones élites, la creación de instituciones que garantizaban, por ejemplo, una de ellas el respeto de los derechos humanos y otras garantías individuales de la persona humana que eran necesarios, que se tenían que hacer. Por el otro lado, teníamos a un grupo ilegal armado
que tenía que entregar sus armas, destruirlas e incorporarse a la vida civil, a la vida política, para poder lograr el poder por medio del voto. Y así se da. Entonces los medios de comunicación y nosotros como periodistas jugamos un papel importante de poder informar ahora a través de estos procesos de investigar el cumplimiento y la verificación de esto. De ahí será otro salto del periodismo informativo al periodismo investigativo, pasamos a lo que se conoce como la comunicación política. Y es donde se empiezan a clasificar de acuerdo a la línea editorial de los medios, sea radio, televisión o prensa escrita, y se empiezan a asociar a esta línea editorial que podía haber sido de izquierda o de derecha. La sociedad salvadoreña empieza a identificar a los medios de qué lado, con una información de este lado o otra información completamente diferente del otro lado. Unos apoyando las políticas de cambios sociales, las denuncias, los movimientos laborales, los cambios políticos que se avecinaban, y otros lo que era prácticamente proteger la empresa privada, favorecer y apoyar al gobierno. Esas son algunas de las cosas que se dieron en ese momento. Y por ende, uno como trabajador, pues tenía que seguir la línea del medio donde estaba. Nosotros como colegas, pues sabíamos que nos esforzábamos por ser objetivos, por entregar la información adecuada, pero sabíamos que respondíamos a una línea de un editorial que se dio de una comunicación política en ese momento, ¿verdad? Entonces, la objetividad, la ética, eh, hubo el descubrimiento de pagos y sobornos bajo la mesa a comunicadores con el objetivo de poder minimizar o silenciar temas o notas que podían ser sensibles a un lado u otro y que podían afectar. Entonces yo recuerdo que fue un escándalo cuando se publicaron los nombres y los medios en los medios en los que trabajaban muchos periodistas que recibían este soborno bajo la mesa llamado la menta, ¿verdad? Entonces, La famosa era menta, ¿no? la famosa menta, correcto. Entonces, los que vivimos esa parte de la vieja escuela, porque un día esto que conversábamos contigo, decíamos, bueno, realmente como yo llegué al final de los 80, soy como de la media escuela, ¿verdad? Mediana escuela, De la pero mediana tú sí escuela. eres de Sí, la vieja escuela, ¿verdad? sí, sí, diríamos dentro de la vieja escuela la nueva generación, porque antes había gente que en la mayoría de casos era gente empírica, trabajando para sobre todo los Sí. medios escritos, ¿no? Y ya esta Ujú. nueva generación que salimos con el inicio del conflicto, pues quizás seríamos el principio de la nueva generación dentro de la vieja escuela, ¿no? Ustedes vienen a ser como el grupo que está a la mitad de todo ese proceso. Es interesante cómo han descrito los diferentes aspectos de la evolución del periodismo en El Salvador. Hay algo que me llama la atención, Salvador, y es esa desunión que hay entre los periodistas en el gremio de periodistas. Y vemos ahora que hay locutores pasando muchos problemas de salud, que no tienen acceso a pensiones, y eso realmente pienso que debería de cambiar ya a estas alturas del siglo en el cual estamos. ¿Por qué no existe esa unión? Hay una asociación de periodistas que realmente represente los intereses de sus agremiados, Salvador. Fíjate que yo nunca me asocié a APES, ¿verdad? Como toda asociación, para algunos representó y defendió los intereses del periodismo y de la libertad de prensa, y para otros no.
pero creo que el medio de comunicación eh, se vio tocado también por el egoísmo, por la envidia, por el celo laboral. O sea, algún comunicador que miraba que trabajaba en otro lugar donde posiblemente te sentías que te daba más prestigio o te volvía como más popular o ganabas un poquito más, pues eso a veces nos volvía como un poco celosos y apáticos a la empatía con otro colega, ¿verdad? Lo que tú acabas de mencionar es muy cierto. Muchos periodistas reconocidos terminaron enfermos, no en muy buena condición económica ni de salud. Y sí, he visto en las redes sociales, por ejemplo, que tenemos a un colega de que está enfermo y que necesita ayuda económica y muy poco se mueve realmente esa parte de empatía en el gremio de los periodistas. Y la empatía debería ser uno de los requisitos o cualidades que debemos de tener los periodistas porque nos volvemos mucho más sensibles a las necesidades de, de las personas, ¿no? Sí, Salvador, ahora de los medios tradicionales de comunicación se ha abierto las redes sociales. ¿Cómo esto cambia? ¿Cómo el periodista puede hacer esa transición para poder llegar a las masas a través de las redes sociales, Salvador? Bueno, yo le comentaba un día a mi hijo hablar, le decía yo que me siento muy afortunado de haber nacido como generación X, porque tuve la oportunidad de ver todos los cambios en muchas áreas en el mundo. Y las áreas de las comunicaciones definitivamente nos tuvo a nosotros, los de la mediana escuela, eh, creo que hubo un poco de resistencia. Dice que a veces los cambios deben de generar cambios, pero también generan resistencia. Entonces teníamos que empezar a adaptarnos a esos cambios. Entonces, parte de esta cola de la llamada de la vieja escuela, desde los 80, este proceso de transformación de un periodismo informativo, investigativo, y ahora es un periodismo actual que caracteriza, como tú lo dices, a la adaptación a la era digital y a la actualización de comunicadores de una nueva generación que deben trabajar de forma diversificada con las plataformas, incluyendo las redes sociales, los podcasts, videos, y muchos comunicadores deben de innovarse, incluso utilizando la inteligencia artificial, ¿verdad? Pienso que no debemos de tenerle miedo a la inteligencia artificial. Debemos de verla como una herramienta y manejarla con muchísimo cuidado. Leo, antes tú sabías que un audio, un video o una fotografía definitivamente podía ser el cambio de la historia. En una resolución judicial se tomaba en cuenta como prueba. Hoy no. Hoy por medio de la inteligencia artificial vemos a personas que realmente están hablando y no han dicho, no son en ella. Te pueden clonar físicamente, te pueden clonar la voz. eh, Hay una fotografía que se puede hacer con inteligencia donde parece tan real que al final no sabemos. No, a veces nos cuesta poder identificar entre algo que realmente ha sucedido con inteligencia artificial. Eh, Segundo, por ejemplo, yo veo antes en las contrataciones de las empresas, ya sea en los medios o la empresa privada, decía, buscamos fotógrafo, buscamos redactor, buscamos fotoperiodista. Hoy no. Hoy buscan un comunicador que sepa de fotografía, que sepa video, que pueda redactar, que sepa locutar, que pueda manejar las redes, que pueda manejar programas de diseño. Yo digo, o sea, es imposible que alguien pueda hacer todas estas cosas.
¿verdad? Sí, Entonces, estaríamos cerca de poder hacer todo, pero el tiempo definitivamente no te permite hacer todos esos roles en una sola persona. Porque claro, tú tienes experiencia, por ejemplo, editando audio, tú tienes experiencia editando video, redactando notas, subiendo posiblemente algún reportaje a un medio de las redes sociales. Tú puedes hacerlo, pero eso lleva tiempo. Hacer un producto y desde el principio hasta el final lleva tiempo. Y eso es lo que menos tenemos es tiempo, Salvador. sí. Sí, y ahí volvemos al tema de la inteligencia, ¿verdad? Se utiliza ahora, pues, alguien me Ujú, decía, mira, tú quieres, tengo una presentación eh, relacionada a X tema, la pongo y la inteligencia me la da completamente. Ya no tengo yo que estar buscando, investigando, porque te lo está ofreciendo de una sola vez. Las imágenes igual, como dicen, quiero un perrito que se esté bañando y riendo en la playa y la inteligencia te la presenta, de tal forma que exacto. pareciera que tú tomaste esa fotografía. Entonces, Lo que los periodistas estamos buscando siempre es la verdad. La inteligencia artificial podría ser un obstáculo para poder llegar a encontrar esa verdad, Salvador. sí, por eso decía, vea, creo que podemos ser amigos de la inteligencia artificial, pero que tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Muchísimo cuidado. Un vaso de agua puede salvarte, pero también puede ahogarte, ¿verdad? El fuego puede brindarte calor del frío, pero también puede quemarte y destruirte. Entonces, es una espada de doble filo. No nos imaginamos quizás hasta dónde, quizás no hemos llegado, quizás me voy a morir, no veré cosas mucho más eh, especiales o extrañas, no las alcanzaría a ver, pero estoy muy asombrado de todo lo que realmente se puede hacer. Entonces, antes éramos periodistas, locutores, fotógrafos. Hoy son influencers, tiktokeros, generadores de contenido y muchas de estas personas, ¿verdad? La gran mayoría no pasaron por un alma mater, no estuvieron en salas de prensa donde se formaron, ¿verdad? No fueron al campo a hacer las entrevistas, nada de eso. Sin embargo, y no digo que sea malo que lo que se busca es generar un contenido que logre monetizar. Está bien, si ese es el objetivo, ¿no? De una manera muy fácil. Pero la clase de contenido que se genera, porque hoy cualquiera que pueda tener un celular, vas en la calle y hay un accidente y se convierte y transmite en vivo y empiezan las redes a reventarse y a darle like, a comentar. Hay personas que transmiten como que fueran periodistas sin ninguna formación, pero eso es lo que está sucediendo ahora en el mundo. Exacto, definitivamente esto ha cambiado desde el momento que nosotros iniciamos nuestras carreras en los medios de comunicación hace, no hace mucho tiempo, hace poco realmente. Salvador, un consejo para la gente que está entrando a este mundo de las comunicaciones. ¿Qué consejo puede darles, Salvador? Bueno, últimamente he tenido la bendición y la oportunidad de estar dando diplomados relacionados a la oratoria, a las comunicaciones, a la producción en radio. Y le decía a la mayoría de los estudiantes que son jóvenes que un buen comunicador, ¿verdad? Llámese ahora, como dijimos, influencer, etcétera, debe poseer una combinación de habilidades y cualidades que le permitan transmitir mensajes no solamente de forma ágil, sino también que sean efectivas. Yo les digo, deben de sentir esa pasión de lo que ustedes hacen, eh, ser curiosos, abrirse a muchas áreas, fotografías, locución, drones, que era lo que decíamos que ahora se buscan personas que tengan todas estas cosas para poder ser contratado. Y los principios que nosotros aprendimos, Leo, en nuestra época, principios de honestidad, la confianza,
la humildad, porque a pesar que trabajamos en medios, no éramos personas arrogantes, no éramos personas que pedíamos privilegios o un trato especial o diferente porque trabajábamos en un canal de televisión o en una radio, ¿verdad? Son rasgos importantes para poder generar credibilidad y confianza en las demás personas. La Yo creo que ética, sí, ética, y yo creo, Salvador, que lo más importante en nuestra carrera es la credibilidad. Si no tienes credibilidad, no estamos en nada. sí, lo que pasa es que los generadores de contenido en alguna medida han corrompido esta área y cada quien al final encuentra lo que desea, ¿verdad? Si yo no voy a decir porque para mí puede ser algo inmoral y de hecho sea inmoral, ¿verdad? Para otro no lo ve así y está al alcance de ellos, ¿verdad? Entonces, como comunicadores, decíamos pues mantener una ética profesional, ser objetivo. Yo les decía a ellos la importancia siempre de buscar una contraparte, tratar de ser imparciales, eh, investigar, desarrollar ese olfato de ver cosas que otros no ven, ¿verdad? Tenemos problemas de una generación con deficiencia en la redacción y en la dicción también. Eso lo podemos ver con muchos jóvenes que ya algunos ya se graduaron profesionales y otros que están saliendo con grandes problemas de redacción y de dicción, porque lo único que quieren es monetizar, ser perseverantes en lo que ellos estén haciendo, eh, y tener ese principio de responsabilidad social. Creo que es algo muy importante, Leo. Salvador, enorme placer el haber conversado contigo en esta fecha, pues aunque ya ha transcurrido la fecha, pero siempre es importante hablar sobre los medios de comunicación, sobre nuestras carreras en ese mundo y en especial un día del periodista. Salvador, realmente muchas gracias por darnos tu tiempo. Acá yo estoy tratando a través de este canal de recordar lo que aprendí allá por los 70s y 80s, ahora que ya estoy bastante cercano a mi retiro. Ahora sí creo que voy a tener más tiempo de poder recordar todas esas cosas que aprendimos. Sí, sí, sí. Nos ha tocado actualizarnos. Gracias, Leo, de verdad, por haber sido una fuente de inspiración en mi vida. Te agradezco. Creo que no estaría en este momento también si al verte y conocerte no hubiera dicho, wow, este tipo tiene una tremenda voz, me gusta cómo habla, cómo me motivó realmente para iniciar algo y en el camino, pues, descubrirme en otras cosas que nunca me imaginé que me iba a meter. Así que gracias, de verdad. Sí, no, la idea es esa, cuando se puede echar una mano, hay que darlo porque uno no sabe cuándo puede necesitar la mano de alguien más, ¿no? Entonces, esto es Gracias. como la filosofía de la vida, give and take, tú das y tú recibes. Así es Está bien. que, de nuevo, Salvador, un enorme placer y espero que hoy sí no haya ningún problema técnico y podamos subir la entrevista al canal de Connie de Pérez. Y te digo, lleva ese nombre el canal por mi esposa, porque ha estado conmigo siempre apoyándome. Entonces dije yo, bueno, vamos a poner el nombre de mi esposa al canal, Connie de Pérez ahí, aunque esto realmente es el show de Leo Ramírez. Gracias, Salvador. Ok. Saludos hasta San Un Salvador. abrazo, bendiciones para ti, para Connie también, eh, que puedas seguir teniendo éxito. Ahí estoy siempre escuchando tu programa, el show de Leo Ramírez. Me encanta la retro hits, ¿verdad? Me emociona Sí, escuchar esa sí. música viejita y cómo tú la presentas, ¿verdad? Es tu estilo. Esa sí es la vieja escuela, maestro. Sí, cabal. Fantástico. Salvador, muchas Ok, gracias y vamos a estar bendiciones. frecuentemente conversando sobre tópicos de actualidad. A la orden. Cuídate. Bueno, hasta luego. Gracias a mis estimados amigos por haber quedado con nosotros por este tiempo, escuchando a Salvador Abarca y pues conociendo mucho más acerca de su trayectoria, la cual hemos descubierto en un día del periodista salvadoreño. Los invito para que le den el like a el programa si les ha gustado
y que se suscriban también porque eso nos ayuda a crecer. Nos vamos a ver en la próxima. Vamos a estar tratando de subir al menos un programa de manera semanal. Así es que, bueno, muchas gracias desde Vancouver, Canadá.